el presidente ya sabía que un juez había atribuido a su esposa la condición de... Digamos, hoy es el hazmerreír de Europa en materia diplomática. Ha revivido el conflicto entre Argentina y España, o mejor dicho, entre sus presidentes. Porque mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, se encontraba de gira en los Estados Unidos, reuniéndose con los CEOs de algunas de las empresas más importantes del mundo, la justicia española ha soltado una muy pero que muy mala noticia para Pedro Sánchez y su esposa. Nada más y nada menos que Begoña Gómez. Noticia que, a decir verdad, no solamente le da la razón a Javier Milei, sino que además ha desencadenado que todos sus compañeros de la región, que la Unión Europea lo abandone. Y con justas razones. Si quieren saber por qué lo digo, acompáñenme hasta el final del video. Porque si digo que este conflicto ha vuelto sobre la palestra es con justos motivos, ya que han regresado las indirectas, o si no, escuchemos al presidente de Argentina, humillando prácticamente a nivel mundial al presidente de España, Pedro Sánchez, porque este discurso que ven acá fue proclamado por el presidente de Argentina en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y de todo el mundo. Les hablo de la Universidad de Stanford. Y después en España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. Que lo ha llamado maleducado, malcriado, de escasos valores frente a todo el mundo. Y miren cómo el público se ríe. Hasta lo aplaudieron a Milei. Y por una muy buena razón, a mi parecer. Porque quizá algunos todavía no están enterados, pero ¿se acuerdan de la denuncia, de la acusación que había recibido la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción? Pues se ha convertido ya en una investigación de manera oficial, porque la justicia española ha confirmado que existen indicios objetivos. Y esto no lo digo yo, eso no lo dice Francesca, esto lo está diciendo el juez Juan Carlos Peinado, quien ya empezó a investigarla. ¿Y por qué esto cobra tanta importancia, Francesca? ¿Que acaso no es lo mismo? Bueno, cobra mucha importancia porque, según Pedro Sánchez, su esposa no había sido imputada, no estaba siendo investigada para nada, que solamente había sido acusada, denunciada por mala leche por parte de algunos personajes de oposición a su gobierno. ¿Pero qué ha pasado ahora? Pasa que es verdad que le están investigando y él lo sabía, porque si bien esto no era de conocimiento público a causa de las reservas del caso, Pedro Sánchez ya conocía la condición de su esposa y la conocía porque un documento que data del 16 de abril así lo confirma. Pero pese a eso, decidió continuar con la patraña, decidió continuar con la mentira, decidió seguir indignándose con Javier Milei por supuestamente mentir sobre su esposa, difamarla, cuando el único mentiroso realmente aquí era nada más y nada menos que Pedro Sánchez. Y si lo digo con tanta certeza es porque esto es lo que ha revelado hoy día la justicia española, porque ha decidido soltar el documento del caso de Begoña Gómez, donde figura como investigada, no como denunciada. Es decir, considera que hay indicios objetivos de que es una corrupta y de que también cometió el delito de tráfico de influencias desde el 16 de abril. Y en el caso de la investigación a Begoña Gómez, la cronología adquiere una importancia muy principal, porque, como recordarán, el presidente del gobierno decidió tomarse 5 días para reflexionar y dijo que una de las posibles consecuencias de esa reflexión podía ser la renuncia a su cargo. Aquello no ocurrió, como es bien sabido, pero... Sí, porque además de armar todo un drama internacional en contra de Javier Milei, él también armó su propio show en su país, ya que después de enterarse que su esposa no solamente había sido denunciada, sino que estaba siendo imputada por tales delitos, decidió chantajear a la población, básicamente a sus ciudadanos, con renunciar. Pero por lo visto el papel no le salió tan bien, o de lo contrario, no me explico cómo es que ahora
hasta diputados están saliendo en su contra. Sobre Argentina, un comentario. Efectivamente, yo prefiero la motosierra al coche bomba, que fue el juguete de sus socios. Y sí, Milei llamó corrupta a Begoña Gómez, debió llamarla imputada y a su marido mentiroso. Sobre Argentina, un comentario. Efectivamente. Y mentiroso con todas las letras, porque Sánchez negaba que su esposa esté siendo imputada. Decía que solamente era denunciada, cuando él ya sabía que figuraba en los documentos de la justicia española. Hoy, a la luz de las novedades que hemos conocido esta tarde, determinadas decisiones se ven con otros ojos, porque cuando Pedro Sánchez hizo pública su carta a los españoles, el presidente ya sabía que un juez había atribuido a su esposa la condición de investigada. A finales de febrero se empiezan a conocer las noticias en torno a Begoña Gómez. Una semana después de estallar el caso Koldo, informaciones periodísticas apuntan a una supuesta relación entre el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, la mujer del presidente y Air Europa. El PP denuncia entonces sin éxito a Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses y la polémica llega al Congreso. Por esto les decía que Javier Milei tenía razón, porque no se equivocó cuando decía que la esposa de Sánchez era una investigada por corrupción y tráfico de influencias, y ahora mismo la justicia lo ha demostrado. De hecho, es por eso que ahora mismo algunos partidos, principalmente de oposición como Vox, le están pidiendo a Sánchez que prácticamente pida disculpas, porque todo el lío que armó con Javier Milei no solamente se quedó entre insultos y mal palabrerío, sino que además se vio reflejado en una crisis diplomática, porque recordemos, mandó a retirar a la embajadora de España en Buenos Aires. Y si Sánchez quiere recuperar un poquito de su credibilidad, tendrá que hacerlo. Tendrá que hacerlo porque ahora no solamente tiene en contra de él partidos, también diputados e incluso a la Unión Europea. Porque seguramente algunos no lo sabían, pero en su delirio, el presidente de España pretendió llevar el conflicto que él mismo desencadenó por mentiroso a la Unión Europea. Así como escuchan, Pedro Sánchez es que ya no solamente quería despotricar, vengarse de Javier Milei, sino que también quería hacerle daño al pueblo argentino, porque si hubiese tenido éxito su despropósito, le hubiese generado un gran perjuicio a la Argentina, considerando que la Argentina es un socio clave para la Unión Europea y viceversa. Pero no lo logró, pese a tener de su lado a muchos funcionarios importantes de este ente europeo, como Josep Borrell. Estamos hablando de uno de los más altos mandos que coincidentemente tiene binacionalidad española y argentina y se posiciona ideológicamente como un socialista de pura cepa. Por eso era evidente que se iba a mostrar en rechazo a los dichos de Javier Milei, diciendo que se consideraba un ataque frontal y directo que ha venido a hacer España y que no le parecía adecuado. Pero al no tener la verdad de su lado, la Unión Europea ha decidido darle la espalda a Sánchez. No solamente porque no ha considerado su queja, no solamente porque apenas se lanzó un comunicado del tema. Es más, ahora que se ha conocido esto, la Unión Europea ha decidido pronunciarse respecto a su posicionamiento geopolítico con Argentina y ha comentado que el conflicto entre España y Argentina es política bilateral, es decir, entre ambos países, y que la Unión Europea en realidad no le interesa. Es decir, que no le importa que líos arme Pedro Sánchez con su país, que va a seguir manteniendo relaciones comerciales con Argentina, pese a que a Sánchez esta idea no le guste mucho. Y si lo digo así es porque se han pronunciado directamente acerca de los dichos de Milei, acerca de Argentina. Y cito, dijeron, no vamos a juzgar su discurso, sino sus hechos. Y más allá de lo radical de sus dichos, seguimos trabajando. Asegura que desde que asumió el presidente argentino no se evidenció ningún impacto negativo en las relaciones y que se sigue fortaleciendo el lazo. Dijeron, nuestra alianza es con el pueblo argentino y vemos un compromiso en consolidar las relaciones a nivel multilateral en el plano del Mercosur. Todos destacan el trabajo profesional
de la diplomacia argentina y lo separan totalmente de la faceta mediática de Milei. Continúo. En Bruselas ven al nuevo gobierno de Milei con clara voluntad de alcanzar el acuerdo. Con esto creo que quedó más que claro, más que evidente cuál es el posicionamiento de la Unión Europea respecto a este conflicto, porque no le han hecho ningún caso a los reclamos de Pedro Sánchez y hasta han terminado elogiando a Javier Milei, por lo que Sánchez prácticamente se ha convertido en el hazmerreír de Europa. Y digo Sánchez y no España, porque una cosa es su gobierno y él mismo y su esposa, y otra cosa son los millones de españoles, que ahora seguramente estarán sufriendo una vergüenza bastante grande a causa de su presidente. Es decir, me agredió por todas las formas habidas y por haber, y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido y utilizó el aparato del Estado para contestar en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Digamos, hoy es el hazmerreír de Europa en materia diplomática. Perdón, presidente. Todo parece indicar que sí, todo parece indicar que sí. O de lo contrario, ¿cómo explicamos? El revés geopolítico que ha sufrido Pedro Sánchez, no solamente contra Argentina, ¿no?, sino también en su propia región, en Europa. Sin duda, la confirmación de la investigación por corrupción en el caso de la esposa de Pedro Sánchez ha sido la gota que derramó el vaso. No solamente porque expuso las mentiras del presidente de España, sino porque además lo dejó muy mal parado a nivel nacional, obviamente, pero también a nivel internacional. ¿Será esta la única mentira de Pedro Sánchez? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este video, deja tu manito arriba y te invito también a que te suscribas al canal. Que ya somos más de 100.000 personas, algo por lo que me siento muy agradecida. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.